Y las cifras de delito, como decía Miguel, se han conocido esta tarde y quien ha trabajado en este tema es Nicolás González. Bienvenido, Nico. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo andas, Rosario? Muy bien. Hola, Miguel. ¿Qué dice? ¿Cómo anda? Muy bien. Bueno, el saludo para todos. A ver, el primer título que hay que presentar es que en la comparación del primer semestre, hablo de los primeros 6 meses del año 2022 a 2021, como recién dijo Miguel, casi 40% de aumento en el caso de los homicidios. Aumentaron 39% los homicidios. También aumentaron los hurtos y también aumentó la violencia doméstica. Pero hoy la conferencia de prensa convocada por el ministro Luis Alberto de Heber para presentar la cifra de delitos, de alguna forma también tenía un sentido para el gobierno. ¿Cuál era? El de tratar de hablar de la incidencia o no de la pandemia, de tratar de dejar esto claro y de alguna forma también de hacer comparativas con años, por ejemplo, los cuales no había pandemia. ¿Hasta dónde hubo que ir? Hasta el 2019. ¿Qué se comparó? También el primer semestre de 2019 con 2022 y también se comparó el segundo trimestre, abril, mayo, junio de 2019 con 2022. Y ahí también van a ver ustedes que lo que se presenta por parte del Ministerio del Interior es solamente un aumento en el caso de los homicidios y un descenso en el resto. Vamos a repasar algunas de las imágenes que tenemos para compartir con ustedes a propósito de lo que fue ocurriendo hoy en la tarde. Y lo hacemos con esto. Vamos a comenzar con el trimestre. Vean ustedes. Abril, mayo, junio. Los años 19, 20, 21, 22. Los homicidios 2% bajaron si uno compara el 2019 con el 2022. Vean ustedes el último recuadro. Hubo 90 homicidios en el 2019, repito, segundo trimestre de cada año, 78 en el 2020, 63 en 2021, 88 en el 2022, dos menos que en ese segundo trimestre del 2019. En los hurtos, por ejemplo, vean, el descenso es mucho más notorio. En la comparativa al 2019 no había pandemia, al 2022 estamos casi en la pospandemia, según lo dijo hoy Heber, sacando el 2020-2021. Bajó 21,7%. Rapiñas también descienden, 21,6%. Violencia doméstica, comparativa, segundo trimestre, también desciende, menos 1,7%. Abigeato también baja, lo que más baja, 35% con 8 menos. Si uno hace la comparativa, repito, del segundo trimestre de 2019 a 2022 y teniendo en cuenta las cifras de cómo se fueron dando allí en cada uno de los años. Vamos a la siguiente imagen, para que ustedes tengan en cuenta, por ejemplo, en el caso de la denuncia de delitos del segundo trimestre, cómo se dio en cada año, en cada mes. Y ahí lo tienen. Homicidios, hubo 29 en abril, 43 en mayo, 16 en junio. Recuerden que por los 43 homicidios de mayo lo convocaron al ministro Heber, al Parlamento Nacional, para que dé explicaciones, porque dijeron que había sido un mes récord. Heber hoy dijo en conferencia que no fue un mes récord, porque hubo en el 2018 un mes peor a lo que pasó en mayo de este 2022. Vean los muertos, ahí está el total, 9.372 personas muertas en abril, 8.969 en mayo, 7.984 en junio. Claramente un número que fue descendiendo. Rapiñas también bajaron. Violencia doméstica, un poquito más en junio que en mayo, pero una tendencia casi similar. Abigeato también en descenso, si uno lo compara, perdón, en ascenso, si uno compara abril, mayo con junio. Ascenso porque hubo un abigeato más en mayo, 2 abigeatos más en junio respecto a mayo y 3 más respecto a abril. La siguiente imagen, para que tengamos en cuenta lo que pasa en el semestre. Acá vamos a hablar de los 6 meses de 2019, 2022 y también la comparativa con los años de pandemia, el 20 y el 21. Vean ustedes, en el semestre comparativo 19-22 hay un aumento de los homicidios de 8,7%, porque hubo, vean ustedes ahí en la gráfica, claramente lo ven, 173 homicidios en el 2019, en el primer semestre, los primeros 6 meses del año, y 188 van en este año, 188 van en este año. La cifra del 2020 en el primer semestre en homicidios había sido mayor también que la del 2019, algo inferior a la que tenemos ahora. La más baja fue la de 2021. En el total, 8% más de homicidios en 2022 que en 2019. Si uno, repito, compara lo que hoy quiso comparar el gobierno, un año prepandemia a un año casi pospandemia como el que estamos viviendo. En hurtos la situación es totalmente distinta. Hay un descenso de 17% respecto a los hurtos que había en el 2019. En rapiñas también baja 23% respecto a las rapiñas del 2019.
el peor año de rapiñas para esta gestión de gobierno fue el 2020, en plena pandemia. El peor año de hurtos para este gobierno fue el 2020, en plena pandemia. Si uno ve los datos de 20, 21, 22. Violencia doméstica, ahí lo tienen, 0,6%. Es el único dato que levemente aumenta respecto a la comparativa de violencia doméstica 2019, también al igual que los homicidios. Y el abigeato baja, es lo que más baja, 32%, si uno hace la comparativa del resto de los años. Vamos ahora rápidamente a la siguiente imagen, que es precisamente la variación. Acá está, 15 homicidios más, comparativa 19-20, 22. 12.540 hurtos menos hubo en la comparativa 19-22, 3.641 rapiñas menos en la comparativa, hubo más violencia doméstica, 105 casos, y 285 casos menos de abigeato. Bien, queda claro de lo que vos estás diciendo, y antes de escuchar al ministro, que hay datos técnicos, estadísticas de los delitos, pero hay también una decisión política en la conferencia de prensa de hoy. Exacto. La decisión política es comparar políticas de seguridad. Y en políticas de seguridad, hoy el ministro dijo, si uno compara los 6 primeros meses de la gestión de Eduardo Bonomi, la última gestión del Frente Amplio, al frente de esta cartera, y compara los datos que tenemos hoy, tenemos una mejoría en la mayoría de los delitos. Todavía seguimos teniendo algunas situaciones. Obviamente no estamos ni cerca de los números que queremos tener, de las cifras que queremos presentar, pero de alguna forma lo que dice Heber, y hoy lo deja claro en la conferencia, lo vamos a escuchar, es que hay un cambio en el trabajo y en la actuación fundamentalmente de la policía. Ahora sí estamos comparando políticas de seguridad. Ahora no se puede decir que es por influencia de pandemia porque no estamos en pandemia. Ahora es exclusivamente lo que se está viendo en función del despliegue policial y de la fuerza que nosotros en esta cartera dirigimos y que ha dado una buena batalla porque los guarismos de hurtos y rapiñas han bajado sustancialmente y para nosotros es muy importante porque la gente tiene menos delitos y si tiene menos delitos está más segura. En el 2019 frente al 2022, que son años sin pandemia, en donde tenemos todos los guarismos más abajo. ¿Quiere decir esto que estamos con un éxito? No, lo que estamos diciendo es que este es el camino en donde tenemos que profundizar porque no están en los guarismos que nosotros quisiéramos, pero está mejor. Bueno, yo quiero compartir con ustedes también ahora este dato que también hoy brindó el ministro en la conferencia de prensa, que tiene que ver con los homicidios consumados, los motivos de los homicidios consumados. Aquí se puede generar también polémica respecto a algunas otras cifras que se manejan extraoficialmente. Por ejemplo, conflicto entre grupos criminales, tráfico o ajustes de cuenta, 50%. El 50% de los 188 homicidios que tenemos hasta ahora en 2022, en estos primeros 6 meses del año, son por esta causa. El 11% por altercados espontáneos, o sea, domésticos. 15% violencia intrafamiliar y situaciones relacionadas. 5% rapiña, acopamiento y similares. 4% otros motivos. 15% el motivo desconocido, o sea, de los 188 hay un 15% que todavía no está claro porque murieron. Y hay 13 femicidios, que también lo quisieron dejar en claro porque en la última comparecencia al Parlamento el ministro fue consultado también respecto a esta situación. Y bueno, en los primeros 6 meses del año, 13 femicidios hasta ahora. Los 13 femicidios no se suman a los 188, no, están dentro de los 188. Exacto. Digo, la puntualización vale, como vale decir también que los 5 asesinatos en cárceles también están dentro de los 188. Bien, Nico, una apreciación a tener en cuenta es que uno de los principales debates que se ha generado tanto entre oficialismo como oposición tiene que ver con la incidencia que ha tenido la pandemia por coronavirus en nuestro país en las cifras de delitos. Pero a propósito de este punto en particular, ¿dijo algo, ministro Heber? Dos cosas me parecen bien claras. Sí. La primera, de alguna forma, Heber reconoce que la pandemia pudo haber incidido en haber bajado los delitos, que los delitos bajaban en 2020-2021.
Es un cambio en la postura. Es un cambio en la postura del ministro porque esto no estaba reconocido antes. Claro. De hecho, hoy hay un tuit de Charles Carrera que vamos a compartir ahora, en la cual, de alguna forma, celebra, entre comillas, esta declaración del ministro hoy en la conferencia de prensa. El segundo punto, que igualmente el ministro entiende que los datos que hoy está presentando el Ministerio del Interior y se los compara con el final de la gestión del Frente Amplio, en este caso, en los primeros 6 meses de aquel 2019, sí, claramente demuestra, lo dijo claramente, un buen trabajo de la policía, fundamentalmente en el despliegue que ha hecho a nivel del todo el país. Lo escuchamos. No negamos que la pandemia haya incidido, pero la baja que se registró de los delitos en el año 2020 y en el 2021, que fueron importantes, nosotros decíamos y afirmamos en su momento que se debía al despliegue, a la movilización, el dinamismo que le hemos puesto a la policía en una política de seguridad diferente a la anterior y que naturalmente tiene que haber tenido un importante porcentaje a nuestro juicio de esa baja. Y por parte de la oposición se sostenía que no, que era todo producto de la pandemia. Ustedes lo escucharon, como nosotros, nos dolía a nosotros en función de que se negaba un trabajo muy eficaz de la policía en el combate al delito. Y ahora tenemos 6 meses y trimestres sin pandemia. Bien, las primeras repercusiones a estos datos, a estas cifras, como siempre se dan repercusiones a nivel político, más que nada por esa diferencia que recién señalaban en el comienzo Rosario Miguel, que tiene que ver más que nada con los datos de homicidios. La da Charles Carrera, que aquí este senador frente amplista de alguna forma es el más crítico de las cifras que ha manejado a lo largo de toda esta gestión este gobierno, no solamente hoy Heber, sino antes Larrañaga. Vamos a compartir algunos de los tweets que compartió hace algunos minutos, publicó hace algunos minutos. Y acá dice, finalmente el ministro reconoce expresamente la incidencia de la pandemia, lo que recién estábamos escuchando. Era hora que lo hiciera ante el cúmulo de evidencia científica que así lo determinó no solo en Uruguay, sino en el mundo. Y el hilo continúa debajo, en donde, por ejemplo, termina señalando, entre otras cosas, algunas otras diferencias que se dan, por ejemplo, en los datos, donde sigue señalando Charles Carrera que sigue habiendo diferencia, una diferencia muy clara, por ejemplo, en la cantidad de homicidios que se terminan dando. Sigue habiendo una diferencia muy clara. No tenemos la otra en placa, la cantidad de datos. La otra parte del hilo. Porque ahí está, Nico. Ahí está. Ahí está. No obstante, seguimos teniendo diferencias acá en las cifras que se manejan, porque, por ejemplo, él dice, en las fuentes abiertas de información, o sea, los medios de comunicación, las cifras que llevamos registradas hasta el momento en los primeros 6 meses del año habla de 196 homicidios. Y hoy la Secretaría informó 188. O sea que tienen 8 más esta especie de Fundapro del Frente Amplio. Exactamente, basado en los medios de prensa. ¿Qué era lo que hacía Fundapro también? Exactamente. Y vean ustedes, el último dice que ha pedido, ya ha hecho un pedido de informes al Ministerio, a la Fiscalía, para consultar los datos de los homicidios y de las muertes dudosas que no son publicadas ni consideradas en los datos oficiales del Ministerio. O sea que también este número podría aumentar esa cifra final que recién estaba señalando Charles Carrera. Y lo otro que quiero señalar tiene que ver con hace algunos minutos dialogó Gustavo Leal, recuerdan, el ex director de Seguridad y Convivencia del Frente Amplio, precisamente en la gestión anterior, y entre otras cosas dejó 2 frases que me parece hay que resaltar. Habló con Nacho Romero, con los colegas de Universal 970. Perplejidad y preocupación porque Heber anunció un plan de seguridad para bajar los homicidios, dijo, aquel plan que se presentó con el presidente, ¿se acuerdan? Pero aumentaron 39%. Y dice Leal, parece el capitán del Titanic. Y lo otro que también considera Leal de alguna forma es que durante 2 años el gobierno estuvo mintiendo y Heber padece verborragia sin contenido. Esto de alguna forma por lo que se dijo por parte del gobierno de que la pandemia no tenía incidencia en la baja de los delitos y de alguna forma hoy sí lo termina reconociendo en la conferencia de prensa. Bien, Nico, por hoy gracias por bajar el tierra estos números que ha dado el gobierno en el día de hoy, las comparaciones que se puedan hacer. Nos vemos pronto. Que pasen bien, buenas noches.